vamos a acercarnos hoy a otro de los temas, de los muchos temas que podrían establecerse para la doctrina del Espíritu Santo, y nos vamos a ocupar de un asunto importante en el Nuevo Testamento de forma muy especial para los creyentes, que es el fruto del Espíritu. Entender bien esto exige remontarse un poco atrás y hacer una breve introducción sobre lo que el pecado ha producido y ocasiona en el hombre. Desde el momento en que el hombre pecó, el corazón del hombre se ha corrompido, pervertido. La naturaleza del hombre se llama hombre adámico, se le dan muchos calificativos, pero todos estos quieren decir que el hombre tiene una dificultad insuperable para él, un problema interior que es su propia naturaleza. Por mucho que nosotros querramos, no somos capaces de eliminar nuestra naturaleza, porque significaría eliminarnos a nosotros mismos. Y Dios observa al hombre. No es una opinión religiosa la que voy a daros ahora mismo, sino la observación que Dios hace y que recoge Moisés en el libro de Génesis capítulo 6 y versículo 5, donde leemos estas palabras: los pensamientos del corazón del hombre eran continuamente el mal. No quiere decir que estaban orientados al mal, que efectivamente también es así, sino que el mal estaba generando los pensamientos. Por tanto, los pensamientos del hombre, que concluyen después en acciones, son pensamientos pecaminosos. El hombre es pecador y todo cuanto genera o sale de él, de su entorno personal, de su intimidad, es un asunto o vienen contaminados por su propia naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa. Cristo vino al mundo, y Cristo vino al mundo para liberar al hombre, no solamente para salvarlo, o si lo preferimos mejor, para salvarlo liberándolo. De manera que la salvación comprende muchas cosas, no solamente la justificación, el perdón de los pecados, la vida eterna, sino también la liberación. Cristo el Señor dijo a aquellos hombres que le escuchaban en su tiempo estas palabras: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De otra manera, voy a traducirlo de otra forma, voy a expresarlo de otro modo. Solo cuando el Hijo te liberta, eres libre. Y es precisamente la libertad en Cristo la que cambia la situación caída, corrupta, pecaminosa del hombre, orientándolo en una dirección diferente. Los pensamientos ya no son carnales y terrenales, sino celestiales. Y el apóstol dice: buscad las cosas de arriba, o poned la mira en las cosas de arriba. Por tanto, de aquel corazón que salían situaciones malas, pecaminosas, corrompidas, deformadas en una ética caída a consecuencia del pecado, es generada en una orientación nueva por la acción regeneradora del Espíritu Santo, que procura cumplir en el creyente el propósito eterno de Dios, que es que los hombres, los creyentes, seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por tanto, el Hijo de Dios vino al mundo, se hizo hombre, se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 14, para dejarnos ejemplo que sea posible que podamos seguir. Yo no puedo seguir la grandeza de Dios, aunque sea perfecto, porque soy limitado, pero puedo poner los ojos en Jesús y caminar tras las huellas suyas, es decir, el ejemplo de vida que Él marcó aquí en la tierra. Pero lo que ocurre es que Dios busca ahora del creyente lo que se llama los frutos de justicia. Y los frutos de justicia no pueden proceder del hombre, incluyendo el regenerado, sino que son acción divina de Dios en el corazón del creyente. Cuando Cristo vino al mundo, habló de muchas cosas, enseñó sobre muchos aspectos y dijo algo sobre el fruto.
y dijo que todo pámpano en mí que no lleva fruto lo cortará. Y en ese mismo capítulo, Juan capítulo 15, podéis encontrar una progresión en el fruto. Estamos en él para que llevemos fruto. Luego un poco más adelante dice más fruto y finalmente mucho fruto. De manera que cuando estudiamos el fruto del Espíritu bajo esta breve introducción, tenemos que entender que no solamente es una posibilidad, es una necesidad de que nosotros mediante la acción del Espíritu Santo seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. La demanda del Señor para los suyos expresa la necesidad de que el Espíritu Santo controle al creyente y cuando lo hace, produce en el creyente el fruto suyo, que es la, digamos así, permitidme decirlo, la fotografía moral de Jesús. Reproduce a Cristo en nosotros. Y voy al libro de Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 4 y leo estas palabras. Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, no os mováis mientras no recibáis y seáis investidos de poder de lo alto. Versículo 11, capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, es decir, solo entonces podéis ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, la vida de testimonio cristiano no consiste en un esfuerzo con las fuerzas naturales del hombre para llevarla a cabo, sino que cada empresa en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio, en la vida de santidad, requiere la acción del Espíritu Santo. Mirad un ejemplo, Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Hechos 4, 29. Leo así. Y en lo de ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Notad esto. Cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De manera que en una empresa importante como es la evangelización se requirió la acción del Espíritu Santo. Recuerdo nuevamente, y esto es capital, Romanos capítulo 8, versículo 29, voy a abrir el texto bíblico, Romanos capítulo 8. Versículo 29 dice el apóstol Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notad, conoció de antemano. A estos que conoció de antemano los predestinó. Quiero recordar, lo he dicho en alguna de las reflexiones anteriores, que el verbo predestinar significa marcar un destino, literalmente poner un círculo alrededor del que no puedes escaparte, pero solamente la predestinación tiene que ver con salmos. Busca el verbo o todas sus variantes, incluso los sustantivos que provienen de él, búscalos en todo el Nuevo Testamento y encontrarás que siempre, sin exclusión, se refiere a los salvos. No confundas elección con predestinación. La bendición está en saber que los salvos tienen un destino determinado y que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para esto, Dios lleva a cabo la transformación en la vida, en el corazón de los creyentes, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros lo que es el fruto de la vid verdadera, que es Cristo, que agrada, que es grato para Dios, que procede de Dios mismo. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús,
Por tanto, lo que Cristo produce como fruto en el simbolismo de la vid, es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer. Pero os invito a otro texto de Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. No vamos a leer todo el pasaje, pero simplemente podemos tener abierto el texto bíblico. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Nota, esta es la condición del hombre natural tratando de vivir la vida de santidad por sus fuerzas. Yo sé lo que tengo que hacer, tengo que ser manso, tengo que ser humilde, tengo que ser amable, tengo que ser afectivo, tengo que amar a mis hermanos, amar a mi familia, amar más que a mí mismo o por lo menos como a mí mismo, pero no soy capaz. Quiero, pero no puedo, porque las fuerzas del hombre regenerado no son suficientes para hacer la obra de Dios, y mucho menos para generar por sí mismo el fruto que Dios demanda. ¿Por qué? Porque dentro del creyente está la vieja naturaleza y la carne produce pasiones y obras contrarias a Dios, contrarias a la voluntad de Dios. Si quieres abrir Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, notarás que las obras de la carne son, y ahí hay toda una relación de obras plural de la carne, y ninguna de ellas puede ser aceptada por Dios porque todas ellas son pecaminosas. Pero un poco más adelante, en Gálatas capítulo 5, abrámoslo, ya que estamos mencionando tanto el pasaje. Gálatas capítulo 5. Lo encontraremos rápidamente, Gálatas 5, 22. Y leo ahí: mas el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son, y si queréis estudiarlas con calma, versículos 19, 20 y 21, notaréis que cada grupo de obras de la carne que hay ahí afectan una parte esencial de la experiencia del hombre. Primeramente, versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, deteriora la relación con los hombres entre sí. El versículo 20, idolatría, hechicería, la relación con Dios, y luego la relación natural entre personas y con uno mismo, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, sectarismos, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Notad que las tres primeras tienen que ver directamente con el carácter de Dios, el amor de Dios, el gozo en Dios, la paz de Dios. En segundo lugar, la paciencia y la benignidad, que tienen que ver con una relación que Cristo practicó con el prójimo: paciencia, benignidad, bondad. Y finalmente, una relación personal e íntimo: fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y añade: contra estas cosas no hay ley. Claro, naturalmente, porque son obras perfectas. La ley no condena para nada ninguna de estas perfecciones que se demandan para los creyentes en lo que se llama fruto del Espíritu. Ahora seguimos en Romanos un momento, y Pablo manifiesta un conflicto en el versículo 22 y el versículo 23 de Romanos capítulo 7, donde dice: veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De modo que hay un conflicto. La mente, el intelecto, se orienta al deseo de hacer lo que es bueno, pero internamente hay una fuerza que impide que tú permanezcas en eso que has determinado, porque el hombre pecaminoso practica el mal, pero el hombre justo aborrece el mal. El nuevo hombre se deleita en la ley de Dios, mientras que el hombre caído no quiere saber nada de la ley de Dios. Ahora, nota la derrota. La naturaleza me lleva cautivo a la ley de la carne y caigo en el pecado.
Y el grito de angustia del que quiere santificarse por obras lo tienes un poco más adelante en el versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer una observación y es necesario. O es una observación necesaria. No intentes santificarte, llevar fruto agradable para Dios por tu propia fuerza. Hay muchos creyentes que viven una vida de angustia permanentemente y cada día tienen que decir al término de la jornada: miserable de mí, he caído, mira lo que soy. No puedes tú llevar el fruto de Dios que solamente lo ha ejecutado, lo ha perfeccionado, lo ha expresado Jesucristo. Y lo hace ahora reproduciendo a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la victoria plena no está en ti, está en Cristo. Versículo 25. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, la victoria no está en lo que tú hagas, sino en lo que Dios hace en ti. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 16, se habla de cómo el Espíritu Santo fortalece al hombre interior. Y hemos visto, cuando hablábamos de la plenitud del Espíritu, que el secreto de la vida victoriosa consiste en andar, en caminar en el Espíritu. Por la obra del Espíritu, la voluntad de Dios se puede cumplir en el creyente. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos niveles, o dos instrumentos, o dos elementos, o dos fuerzas que conducen al creyente: la carne, que ya está en la naturaleza caída dentro de nosotros, o el Espíritu. No hay término medio, no puedes andar en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. Santiago en su epístola dice que no es posible que por un mismo caño una fuente eche agua dulce y agua salada. Por tanto, las manifestaciones del fruto del Espíritu son la expresión máxima del comportamiento del creyente en relación con las demandas de Dios. El carácter del creyente se manifiesta en el fruto del Espíritu, y el carácter cristiano no se alcanza por el esfuerzo tenaz del creyente, sino por la dependencia absoluta y la entrega incondicional al Espíritu Santo de Dios. Ahora, la biografía más corta de Cristo la tienes en Gálatas capítulo 5, en donde se desarrolla, se menciona el fruto del Espíritu. Iremos a él dentro de un momento. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Yo quiero que notéis algo que seguro sabéis todos. No habla de los frutos, sino del fruto. Es decir, el Espíritu Santo no reproduce algo del carácter de Jesús o algún aspecto del carácter de Jesús. Yo quiero tener mucho amor y el Espíritu me da mucho amor. Y luego el Espíritu encuentra que yo soy un poco rebelde a la paciencia y dice: bueno, dejemos la paciencia y vamos a darle mansedumbre. No es eso. El Espíritu Santo reproduce íntegra, plena, absoluta, totalmente a Cristo. Y la biografía de Cristo, la biografía moral de Jesús, más breve de toda la Biblia es esta. Jesús era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Por tanto, este es Jesús. Y el amor, que es la primera manifestación del fruto, lo produce el Espíritu Santo reproduciendo aquel que lleva fruto perfecto, porque es la vid verdadera.
De manera que el amor que el Espíritu Santo reproduce en el creyente, el primer elemento del fruto, no es el amor humano en cualquiera de sus manifestaciones, sino el amor divino en el creyente. Recuerda que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 5, dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mirad, si no fuese por el amor de Dios en nosotros, nunca amaríamos a nuestros hermanos. Si no fuese por el amor de Dios en nosotros, el marido no amaría a su mujer como a sí mismo. Si no fuera por el amor de Dios en nosotros, no amaríamos a nuestros enemigos. Es un amor sobrenatural y el amor es el cumplimiento absoluto de la ley. Es decir, que el que ama no practica nada contrario a la voluntad de Dios porque ama a Dios, no practica nada contrario en relación con el prójimo porque ama al prójimo y no deja de amar y ayudar a su enemigo si es necesario. Ahora, el mandato de Jesús es muy importante. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y dice el Señor, porque en este amor, conocerán todos que sois mis discípulos, cuando os améis perfectamente los unos a los otros. ¿Cuáles son los objetivos, los destinatarios del amor que el Espíritu Santo produce en nuestra vida? Primeramente el mundo entero, porque Cristo lo amó. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás amando al mundo no en el sentido de amar la perversidad del mundo, sino las gentes que se pierden sin Cristo y sin esperanza. ¿Las amas? ¿Estás buscándolas para proclamarle el Evangelio de la gracia? En segundo lugar, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu hace que cada uno de nosotros amemos la Iglesia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25, el apóstol dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como, con la calidad de amor. Es verdad que Cristo tiene un amor infinito, yo no lo tengo. Pero con la misma calidad de amor. Maridos, amad a vuestras mujeres con la misma calidad de amor con que Cristo ama a la Iglesia. De ahí que el creyente puede amar a todos sus hermanos sin distinciones. Es más, cuando tú no eres capaz de amar a tus hermanos, tienes que preguntarte si has nacido de nuevo. El amor divino, que es infinito, está orientado hacia aquellos que son objetos de su amor. Y claro, yo no puedo detenerme aquí, sería interesante estudiar carta primera a los Corintios, capítulo 13, pero simplemente doy una panorámica brevísima de esas características del amor cristiano. El amor cristiano es sufrido, dice el apóstol Pablo en carta primera a los Corintios 13:4, significa paciente, significa de ánimo largo, es capaz de soportar con paciencia las injurias y los males que recibe, es incapaz de albergar resentimiento alguno, sufre la provocación y no exige nunca sus derechos. El amor de Cristo derramado en nosotros es también benigno, que significa gentil, amable. Una persona que responde violentamente no es un amor benigno. Una persona que responde a su esposa ásperamente no está practicando, expresando la benignidad del amor de Dios. El carácter afable, cariñoso, podría decirse que es la condición de aquel que es propenso a hacer favores. El amor, dice Pablo, no tiene envidia, que es el carácter natural de quien no tiene celos. ¿Cuántos celos hay ocultos bajo la superficie del corazón del creyente que desea aquello que Dios no le ha dado y que busca alcanzar posiciones porque es una persona envidiosa? El amor perfecto no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Sabe lo que significa jactancioso? Lo voy a decir con un ejemplo muy simple. No es un pavo real.
no es aquel que está luciéndose delante de todos buscando el aplauso de la gente. La jactancia incluye todas las formas de deseo para ser reconocido y alabado. ¿Quieres ver un ejemplo? Busca en las epístolas de Juan aquel hombre que se llamaba Diótrefes y notarás lo que significa un amor que es jactancioso. El amor del Señor, producido por el Espíritu Santo en nosotros, no se envanece, no es arrogante. Yo me asombro de ver la enorme arrogancia de muchas personas. Saben todo, entienden de todo, explican todo y no saben nada. El arrogante es aquel que pasa por delante de sus hermanos en la iglesia y los mira por encima del hombro diciendo: pobrecitos, qué ignorantes son. Y no sabe bien esa persona que si realmente amase a sus hermanos no estaría hinchado, no estaría envanecido. El amor no hace nada indebido, no tiene un comportamiento indecoroso, no es injurioso, no hace nada de lo que tenga que avergonzarse. En cualquier tipo de relación, el amor no hace nada indebido cuando el pastor de la iglesia ama entrañablemente y no reprende en público a sus ovejas o no las desprecia en el ministerio cuando no funcionan conforme a su voluntad personal. El amor no hace nada indebido cuando un joven respeta a su novia. El amor no hace nada indebido cuando un marido se mantiene fiel a su mujer. Además, dice el apóstol Pablo que el amor no busca lo suyo, es decir, no busca su propio interés, sino el interés ajeno. Y mirad, esto forma parte de la ética cristiana y de la ética matrimonial sobre todo. No busques nunca tu propio derecho, tu propio interés en tus relaciones con tu mujer, sino busca primeramente el bien del otro y luego después el tuyo. El amor no se irrita, no se hace irascible. La raíz de la palabra expresa tirantez, no se hace tirante. El amor que no es irritable disminuye, elimina todo pleito y toda contienda entre hermanos. El amor no guarda rencor, es decir, no tiene en cuenta el mal recibido. El amor no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Cuando alguien recibe algún mal, incluso porque haya sembrado mal y recibe mal, no decimos: vea qué bien, yo sabía que le iba a pasar esto. Simplemente se alegra solo cuando hay verdad en la vida del otro. El amor todo lo sufre, literalmente todo lo excusa. No tiene una doble visión de las cosas. El amor todo lo cree, no es suspicaz. El amor todo lo espera. Algunas veces esperamos la ruina de alguien por su comportamiento, pero el creyente espera que ese que vive así cambie de orientación. El ejemplo de Cristo es supremo cuando dice también que el amor todo lo soporta, es perseverante, es más que un estado paciente. La paciencia activa lleva a compartir la carga y este es este tipo de amor. Ahora, no solamente el Espíritu produce amor, produce gozo. Y el gozo del Espíritu es el gozo de Cristo en el creyente. Porque el gozo del Señor, dice, estará en ellos para que mi gozo sea cumplido. Luego lo que el Espíritu Santo hace es reproducir el gozo de Jesús en la vida del creyente. Luego habla de paz, amor, gozo, paz, y es un legado de Cristo para los suyos. En Juan capítulo 14, versículo 7, Jesús busca, perdonadme que lo diga alegóricamente, busca en el bolsillo algo para dejarle de recuerdo a los creyentes. Y dice: no tengo nada. El vestido que tengo me lo dieron las mujeres. El lugar donde ceno no es mío. La cruz me la va a poner el gobernador romano. El sepulcro me lo van a prestar. No tengo nada material, pero tengo algo singular. Mi paz os doy. Y solo cuando el Espíritu reproduce a Cristo en tu vida,
el creyente significa paz. No significa ausencia de conflictos, sino sentimiento de tranquilidad frente a los conflictos, porque el Espíritu de Dios está confirmando permanentemente al creyente, hablando, dialogando en su corazón y diciéndole: tú eres hijo de Dios. Por tanto, si mi Padre Celestial es el Padre del cielo que regaló a su Hijo por amor de mí, ¿no me dará también con eso todas las cosas? El Espíritu Santo produce paciencia, que significa tolerancia. La paciencia de Dios es ilimitada. Dios tolera al pecador en su paciencia esperando que se arrepiente. Al creyente se le demanda la misma paciencia, siendo pacientes con todos, y es una de las condiciones personales exigidas para los ancianos, pastores y maestros. La benignidad no implica debilidad, sino simplemente entrega sin resistencia. En el ejemplo de Cristo, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros y Cristo dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. El Espíritu produce bondad, que es la expresión suprema de la manifestación de Dios. Dios es bueno, y porque Dios es bueno, pensó en nosotros y nos salvó. El Espíritu produce fe, más bien que fe, fidelidad, la manifestación de la fe en la esfera de la santificación. Una de las características de Dios es su fidelidad. Yo puedo aceptar sus promesas, creer en lo que me dice, porque Dios es fiel. Y es la conducta propia del Señor que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, es decir, lo que yo he prometido, lo que he dicho, no pasarán. La fidelidad es un principio de la vida cristiana. Luego viene la mansedumbre, que es la capacidad de doblarse incondicionalmente y someterse a la voluntad de Dios. Finalmente, la templanza. La templanza es la capacidad de control personal. No la tengo. Que te den una bofetada y pongas otra mejilla no es asunto común en Pérez Millos. La templanza es el dominio propio, imprescindible para la expresión de la vida cristiana. Es el control de las expresiones de mi carácter personal. El dominio propio es la condición, una de las condiciones que se exige para el anciano de la Iglesia. Tito capítulo 1 versículos 7 al 9. Hemos de terminar. El tiempo de esta reflexión ha pasado, pero quiero recordarte que la vida que permite manifestar al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la vida que permite que el Espíritu manifieste su fruto en nosotros, que es la reproducción de Cristo, es la vida rendida plena e incondicionalmente a la voluntad de Dios. Sería bueno que ahora, al final de este tiempo, cada uno de nosotros hiciésemos delante del Señor la oración del salmista: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay perversidad, y guíame por el camino eterno o por el camino recto. Que el Dios de la gracia permita la experiencia en nuestra vida de la reproducción de Cristo en nosotros, para que seamos testigos de Cristo a las naciones y seamos luz que brilla en la casa, en la iglesia y en el mundo.